La JEP hace un llamado al gobierno a que se respete su autonomía y se garanticen los recursos para su funcionamiento. La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes como principio esencial del Estado constitucional de derecho y a garantizar la autonomía que le asiste a esta jurisdicción. Por otra parte, la JEP también manifiesta la preocupación por la falta de cumplimiento que el Gobierno Nacional ha hecho de sus obligaciones en materia presupuestal destinadas al componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. Bogotá, 26 de septiembre de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del consejero comisionado para la paz, doctor Oti Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la jurisdicción. La JEP es un pilar de la institucionalidad de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP en 2016, y tiene la función fundamental de convertirse en garante del cumplimiento de lo pactado en lo que respecta a su componente judicial y de protección de las víctimas. Eso incluye garantizar que quienes se han sometido a esta jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la justicia y con la sociedad colombiana para así reintegrarse a la comunidad. Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas FARC-EP y a los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial. En ese sentido, la JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización de los acuerdos, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. La JEP pone de presente que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta jurisdicción establecida en la Constitución y en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por ello, la jurisdicción también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto destinado a la financiación del componente restaurativo del acuerdo. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Estos fondos estaban destinados a la implementación de la imposición de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. Esto podría llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan los recursos para ejecutarlas. La jurisdicción también alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la jurisdicción antes del tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su operación. Esto podría ser visto como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que a raíz del trabajo de la jurisdicción, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de la investigación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso
se construyan sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito. La jurisdicción finalmente hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes como principio esencial del Estado constitucional de derecho y a garantizar la autonomía que la asiste como alta corte. A nosotros nos sorprende el contenido de la declaración del comisionado de paz, en el contexto en el que la jurisdicción, desde el propio comienzo del gobierno, hizo una manifestación pública de apoyo a los esfuerzos que se han realizado sobre la paz total y puso al servicio del gobierno nuestra experiencia, nuestro conocimiento, para poder enriquecer esa compleja labor que tienen de crear nuevos mecanismos jurídicos que permitan soportar las negociaciones que se vienen adelantando. En ese contexto nosotros recibimos las declaraciones del consejero Patiño y en las que menciona que estarían considerando medidas tales como cerrar la jurisdicción para darle paso a estos nuevos mecanismos institucionales que conectan con las negociaciones que está haciendo el gobierno. Nosotros creemos que allí se están mezclando dos procesos que son completamente separados. Por una parte, el duro trabajo que le corresponde al gobierno y al Congreso de la República de crear una arquitectura para la paz de los procesos futuros, para lo cual tiene una obligación y unas competencias establecidas en la Constitución y la ley. Pero por otra, y muy distinta, lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de 2016 entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, de los cuales la JEP es un pilar fundamental. Respecto a su pregunta particular, cabe recordar que en el 2021 el fiscal de la Corte Penal Internacional levantó las medidas cautelares, que eran estas medidas de seguimiento al caso colombiano que se desarrollaron a lo largo de 17 años. Y ese cierre del examen preliminar de la Corte Penal Internacional, en el documento que se suscribió en ese momento, manifestaba que la existencia de la jurisdicción era la que había convencido al fiscal de la Corte Penal Internacional de que el Estado colombiano tiene la capacidad y la voluntad de cumplir sus obligaciones internacionales, de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado. En aquel momento, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional y quisiera mencionar alguno de sus apartes, en la que el gobierno nacional se comprometió primero a respetar, se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, la justicia ordinaria, el sistema de justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en aquel momento, el gobierno en particular se comprometió respecto de la JEP, y leo literalmente el compromiso del Estado colombiano, a salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura. Segundo, a asignar el presupuesto necesario para su implementación. Y tercero, prevenir cualquier interferencia con sus funciones. Este es un compromiso del Estado colombiano con la Corte Penal Internacional. Es por ello que la declaración que produce esta reacción nuestra nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado y de cara a que podrían volver a abrirse
mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, tuviera la Corte Penal Internacional que asumir sus obligaciones en la falta del cumplimiento del Estado colombiano.